Bueno, hoy es un día especial y si bien es cierto, pues estamos de fiesta, también hay que tomar temas de que son importantes para nosotras y sobre todo para nuestras amigas que están allá en casa y las que están aquí. Y el doctor Iván Caffarella hoy nos va a hablar de esa etapa, ¿verdad? Que no tenemos que satanizarla, sino más bien es una etapa natural de la vida como es la menopausia. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer tenerlo aquí, doctor. Hablemos de las edades, porque a veces uno dice, a veces le dicen a uno, bueno, no, después de los 50, pero no, puede empezar a los 40. ¿Cuándo, entre qué edades realmente aparece la menopausia? Bueno, la menopausia es un periodo importante en la mujer, es una etapa ya donde hay un cambio hormonal, físico, mental, que se produce entre los 40 y los 60 años de edad. El promedio habitual es entre los 50 y los 52 años de edad, pero digamos que hay un rango amplio, entonces por eso hay muchas mujeres que pueden empezar a tener algunos síntomas desde los 40 y algunas pueden decir no me ha dado nada y son los 50 pasados, llega hasta los 60 y es cuando llega el proceso menopáusico. No es lo más frecuente, el promedio anda entre los 50 y los 52 años. ¿Qué representa, si tuviéramos que explicarlo así, digamos muy resumido, qué representa la menopausia para la mujer, doctor? Bueno, hay un cambio muy importante porque es un envejecimiento a nivel de la producción de ciertas hormonas, a nivel del ovario, y eso hace que lleve cambios sistémicos. Acordemos que el cuerpo humano depende de estas hormonas, ¿sí? Y en las mujeres los estrógenos, la progesterona, hace que mantengan ciertas características que les ayudan a ustedes a verse jóvenes, con una piel muy tersa, con las mucosas bien húmedas, con un cabello frondoso, etcétera. Cuando entre la menopausia hay una pérdida de ese soporte hormonal y entonces comienzan a haber un montón de cambios que no solo van desde el punto de vista externo físico, sino también muy interno, cardiovascularmente, hay una mayor tendencia a algunos tejidos, a si hay un antecedente familiar o algunos otros factores de riesgo, a enfermedades, por ejemplo, como el cáncer de mama, etcétera, que van a llevar a un deterioro que puede ser muy severo, o simplemente a síntomas muy básicos como los famosos calores y etcétera, ¿no? Que esa es la gran mayoría, enhorabuena, ¿no? Que uno le gusta tener, que sean esa sintomatología y no complicaciones mayores. Ahora, si nosotros pudiéramos hablarle a todas nuestras amigas que están allá en casa, digamos, pasados los 40 y tantos, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno debe cuidar? ¿Qué es lo que uno debe prever? ¿Qué es lo que uno debe, digamos, estar visualizando, doctor? Bueno, fíjate que como sabemos que esta es una etapa que a todas las mujeres les va a dar, eso no hay quite, exactamente. Entonces, lo más importante aquí es hacer 4 cosas. Número 1, tratar de mantener un peso adecuado, porque se sabe que el sobrepeso puede llevar a complicaciones durante el proceso de la menopausia. ¿Afecta la menopausia? Totalmente, totalmente. Okay. Segundo, fumado, alto consumo de alcohol, esos son factores de riesgo que durante la menopausia pueden agravar complicaciones como los riesgos cardiovasculares, cáncer de mama, enfermedad cerebrovascular, los derrames, etcétera, aumenta el riesgo. Y tercero, si estás inactivo físicamente, hacer ejercicio, entonces dejar ese sedentarismo, son cosas que tenemos que ir cambiando. Si sos una mujer totalmente sedentaria, hacer actividad física, eso va a disminuir mucho ese trastorno menopáusico, va a prepararlo mejor. Y cuarto, una alimentación saludable, muy rica en vegetales, muy rica en vegetales verdes, sobre todo en alto contenido de vitamina D, para que tengamos un poquito de sol, para que eso nos ayude a mantener buena vitamina D, porque se ha demostrado que incluso mujeres menopáusicas que entran a su proceso ya franco con deficiencia de vitamina D tienen mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces son cositas que podemos ir haciendo, ir mejorando nuestra nutrición, salir de ese sedentarismo, ponernos más activos físicamente, bajar de peso y quitar aquellas cosas que nos hacen daño como el fumado, el alcohol, etcétera, ¿no? Ahora, cuando se refiere a la vitamina D, ¿la podemos encontrar en los alimentos o deberíamos nosotros tomarnos algún suplemento de vitamina D para verdaderamente estar cargados? Muy bueno, la vitamina D es un elemento que lo encontramos a nivel de nuestra transformación en piel por el sol. Entonces tenemos una fuente natural de vitamina D. Sin embargo, hay que tener cuidado, por ejemplo, las pieles blancas, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es exponerse por lo menos unos 10 a 15 minutitos. Gotitas de sol, eso es un buen término. Un poquito de sol, 9 de la mañana, 10, 15 minutitos, un poquito de exposición al sol, y eso nos va a ayudar el día a día a tener un poquito de aporte de vitamina
vitamina D natural, más lo que podemos encontrar a nivel de algunos alimentos, pero en realidad la fuente más importante es el sol. Ahora, doctor, la consulta de nuestras amigas, ¿verdad? Que nos escriben a diario. Empiezan de repente los síntomas, usted decía que los bochornos y esos calores, ¿verdad? Que se pone uno, que siente ese tipo de bochornos u otros síntomas que pudieran dar la menopausia, donde arrancan. ¿Qué es lo que le podemos recomendar a cada una de las mujeres? Es decir, ¿qué hacer inmediato? Porque de repente hay mucha información, pero de repente tampoco uno sabe qué hacer. Bueno, básicamente hablemos de los síntomas iniciales. Okay. El famoso calor, los flushes faciales, esa sensación de que estás aquí y te está ardiendo todo, exactamente, sudoración. la sudoración. Ese es uno de los síntomas más frecuentes que la paciente le dice a uno, es que sudo súbitamente. Pero ¿verdad que la sudoración es como en la parte superior? Usualmente es tronco y cara. Correcto. Y es bastante profusa y sobre todo que lleva a veces a mucha sintomatología, sobre todo de tipo vasovagal, es decir, incluso palpitaciones, agitación, cambios en el estado de humor, se vuelven más susceptibles, un poco más depresivas, un poco más lloronas, más agresivas. También muchos cambios a nivel, por ejemplo, de aumento de peso. Hay una tendencia a ganar peso porque cuando... ¿Comiendo lo mismo, doctor? Aún comiendo lo mismo. Sobre todo porque aquí hay un cambio estrogénico. Los estrógenos, que son las hormonas, comienzan a caer. Y entonces hay una leve prevalencia de otras hormonas como son los andrógenos. Correcto. Por eso la mujer cuando llega a la etapa menopáusica aumenta su riesgo cardiovascular igual o un poquitico más que el hombre. Entonces, esto es muy importante porque fíjate que esos flushes, esa sensación de sudoraciones y todo, si son muy persistentes, si asocian dolor de pecho, sensación de falta de aire, palpitaciones, debe revisarse. Uy, eso es importante. Porque el riesgo cardiovascular en la mujer menopáusica está mucho más alto. O sea, hay que ir a verse, no hay que dejar pasar eso. Ahora, si bien no tengo esa presión, pero estoy con los calores y estoy segura que muchas mujeres que están oyéndome ahí, digamos que tienen todas estas sintomatología, pero bueno, dicen es parte natural, aquí vamos con todo. Pero ¿qué le podemos recomendar? ¿Hay manera de no sentir esto? Es decir, no, es imposible. Hay alternativas como de poder, no sé, algo paliar un poquito aplacar un poquito bueno, esa sintomatología que de repente pues nos incomoda y nos hace sentir mal. En realidad no hay mucho para ofrecer para esto. Existen algunas terapias no hormonales y hay las terapias hormonales. Las terapias no hormonales son un poquito de mejorar un poco refrescar el cuerpo, agua fría, consumir más líquidos, vestir un poco más ligero, etcétera, para que eso baje un poquito el efecto de sudoración, quite un poquito el efecto de calor, pero en realidad no tenés nada natural. ¿Y eso pasa, doctor? Eso va a pasar con los años, usualmente duran en un porcentaje más o menos como un 20 a un 30%, en los primeros 5 años comienzan a decaer lentamente. 5 años de calores. Pero incluso hay mujeres que hasta los 70 años o más pueden tener esa sensación de sudoración y calores. Ahora, con los tratamientos alternativos, porque también hay mucha cosa natural que a uno le recomiendan, puede de alguna manera ayudarnos. Lo que pasa es que esos tratamientos alternativos al final vienen siendo terapia hormonal, ¿ya? Que son estrógenos naturales, que lo encuentra uno en muchas plantas y que los ofrecen hoy en macrobióticas, etcétera, pero al final viene siendo terapia hormonal, que es la otra parte del tratamiento. Sin embargo, todas las terapias hormonales tienen su riesgo, ¿no? Se ha identificado que el dar hormonas externamente debe uno identificar factores de riesgo antes de prescribirlas, ¿no? Si en mi familia ha habido antecedentes de cáncer de mama, si en mi familia ha habido antecedentes de enfermedad cerebral, por ejemplo, derrames, etcétera, ojo, ese paciente tiene mayor riesgo de tener esa misma posibilidad, entonces no está indicada la terapia hormonal. Tal vez lo que podemos hacer es un poco de tratamiento local. Si hay un poquito de resequedad a nivel vaginal, hay un poquito de cremitas a base de estrógenos, pero es algo local, no es algo sistémico. Entonces la terapia hormonal hay que estudiarla muy bien antes de prescribirla, incluso la terapia hormonal natural. Natural, que no creamos que es inofensiva, y eso es importante. Eso es muy importante. Ahora, doctor, por ejemplo, muchas mujeres también preguntan incontinencia urinaria, cistitis, ¿vienen también de la mano en esta época de la menopausia? Van asociadas. Aunque yo no haya tenido cistitis durante toda la vida, por ejemplo. Es correcto, porque fíjate que al haber una resequedad de las mucosas, los tejidos también cambian su aspecto, por lo que hablábamos de que esa es una etapa donde hay un cambio hormonal, entonces se pierde ese beneficio estrogénico de los estrógenos. Ese ambiente en esa zona pierde totalmente toda sus esa parte pélvica, exactamente. Entonces hay un debilitamiento de los tejidos, hay una tendencia a resequedad de las mucosas, entonces hay mayor
mayor sintomatología urinaria, incluso muchas mujeres pueden tener mayor dolor al tener relaciones sexuales. Esa parte también, claro, porque la mucosa vaginal tiende a secarse un poco, entonces ahí donde entra a jugar un papel la parte de los estrógenos, un poco de lubricantes, etcétera. Pero no son incluso signos que la mujer a veces puede ser que no tenga los flushes, puede ser que no tenga la sudoración. Ese puede ser un síntoma de que ya está llegando a la menopausia. Entonces son datos importantes que la persona debe tener en cuenta para decir, ok, algo me está pasando y debo consultar. Claro. Correcto. Ok, otra de las situaciones también es que, bueno, el oficio, ¿verdad? Que hacemos las mujeres, unas más que otras en casa, y mucho, por ejemplo, en el lavado, inclusive en la faena diaria, muchas mujeres se quejan mucho de fracturas en la muñeca, por ejemplo, y aquí viene de la mano también las fracturas en la cadera, y viene de la mano cuánto me cuidé mis huesitos, ¿verdad? Para llegar a esta etapa. ¿Qué pasó con el calcio? Fíjate que eso hablamos en parte de la vitamina D, riesgo cardiovascular, pero eso también va asociado a vitamina D y osteoporosis. Entonces, otros factores de riesgo dentro de la etapa menopáusica es el crecimiento de la incidencia que hay para fracturas por osteoporosis. Entonces, una de las formas que podemos hacer es mejorar la ingesta de calcio, pero hoy en día cada vez más asociamos más la ingesta de vitamina D, porque sin la vitamina D no se absorbe el calcio. Entonces podemos tomarnos toneladas de calcio, pero si no tenemos una buena cantidad de vitamina D en nuestro organismo, no se va a absorber. O sea, la vitamina D que nos da el sol. Exactamente. Para poder asimilar el calcio que consumimos. Para absorberlo. Si no observamos el calcio a nivel intestinal, pasará totalmente todo directo por el intestino. Entonces no se va a absorber la cantidad. Entonces siempre recordemos la asociación entre vitamina D y osteoporosis y vitamina D y enfermedad cardiovascular. Siempre hay que hacer un buen examen para realizarse, es niveles de vitamina D, y eso lo hacen en sangre. Tú vas a un laboratorio, te lo hacen y eso te puede ayudar un poquito a determinar si tenés ese factor de riesgo. Osteoporosis es otro punto importante dentro de la menopausia que hay que cuidar. Doctor, y para terminar nada más, si estoy con esos síntomas, ¿qué examen me hago? Básicamente son 3 exámenes. Número 1, medir las hormonas, que son la FSH, LH y la más importante, que es el estradiol. Y el otro examen es los niveles de vitamina D, para que con eso yo puedo jugar un poco más con esa paciente. Por supuesto, hay otros exámenes complementarios si yo identifico factores de riesgo o creo que esa paciente tiene un riesgo. Por ejemplo, la mamografía es importante. El estudio, por ejemplo, de ultrasonido de mamas. Siempre buscar... Estar checándonos. Revisar corazón. Es importantísimo antes de dar terapia sustitutiva hormonal o identificar otro factor de riesgo. Excelente, doctor. Ha sido un placer conversar con usted y estoy segura que va a ser muy útil para todas nuestras amigas en casa. Claro que sí, muchas gracias. Que pasen feliz día y feliz Navidad desde ya también. Para ustedes. Muy amable, doctor. Gracias.